Lectura del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poderlo acusar. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos al oírlo se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí adelante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Esta es la lectura tomada del capítulo 8 de San Juan, versículos del 1 al 11. Jesús nos da muchas lecciones, pero podemos preguntarnos: ¿qué es el pecado? Porque Jesús le dice: anda y en adelante no peques más. ¿Qué es el pecado? Una forma de explicar el pecado muy sencilla es que el pecado es alejarse de Dios. Alejarse de Dios se puede hacer de muchas maneras. En este pasaje vemos cómo no solo la mujer adúltera había estado alejada de Dios, sino todos los que estaban allí acusando a la mujer adúltera. Todos ellos, cuando Jesús les pregunta si están libres de pecado, empiezan a analizar y, empezando por los más viejos, se van. Se van porque reconocen en su interior que también son pecadores, que también se han alejado de Dios, que no son perfectos según la voluntad de Dios. Y esta es la condición humana. Nos hemos alejado de Dios y nos alejamos de Dios de tanto en cuanto o con bastante frecuencia. Y por eso Jesús tiene toda la autoridad de decir: tampoco yo te condeno, anda y en adelante no peques más. Jesús nos dice: no peques más, pero sabemos que como somos pecadores, somos limitados, nos alejamos de Dios y a veces pecamos. Por eso Jesús instituyó el sacramento de la reconciliación, de la confesión, no para martirizarnos, para esclavizarnos, sino al contrario, para hacernos libres de esta opresión, de esta carga que supone todo pecado, todo alejamiento de Dios. Cuando uno se aleja de Dios, el primer señal que normalmente se detecta es la pérdida de la alegría, la pérdida del gozo. Uno pierde el gozo auténtico, uno pierde la paz interior, uno pierde el equilibrio que da Dios como norte de nuestra vida. Y cuando, por egoísmos, por debilidades, por tentaciones, nos alejamos de Dios, esto pesa en nuestra alma, en nuestro corazón. Y Jesús quiere abrazarnos. Recordemos la parábola del hijo pródigo. Jesús es este Padre, es este Dios amoroso que nos espera esta conversión del corazón, como el hijo pequeño en la parábola del hijo pródigo, que se arrepienta. Aquí, en este caso, en esta historia, la mujer se había arrepentido, sin lugar a dudas, había sido humillada delante de todo el pueblo,
Pero Jesús, lejos de condenarla a ella, la perdona. Y es la única de todos los que hay allí que queda perdonada. Los demás se van sin el perdón, aún reconociendo que son pecadores. Nadie se atreve a decirle: Jesús, yo también soy pecador, perdóname, por favor. Nadie. Quizás el orgullo los puede, quizás se marchan avergonzados, pero esto es el caso de muchos que, creyéndose mejores que otros, acusan a otros. No ven sus defectos, no ven sus faltas, pero sus faltas también los alejan de Dios. Quizá no tanto, pero los alejan de Dios. Y nadie puede juzgar cuál pecado es peor a los ojos de Dios, porque nadie puede juzgar el corazón de las personas. Nadie sabe lo que hay realmente en el corazón de cada persona sino Dios. Por lo tanto, Dios es el que puede y debe juzgar. Pero ¿cuál es la lección de esta historia? La lección es que Jesús tiene el poder de perdonar, que nosotros, en primer lugar, somos pecadores, todos. Nadie puede decir, como cristiano, que no es pecador. Se ha perdido la conciencia de pecado en muchos. ¿Por qué? Porque se ha perdido la conciencia de que hay un Dios que es amor y que nos quiere perdonar. Y al haber perdido la conciencia de Dios, el vivir en el mundo como si Dios no existiera, esto hace que muchos piensen que no hay pecado, que todo está bien según su moral, porque si no hay una moral que provenga de Dios, la moral que proviene de los hombres es relativa, porque según por qué cosa, pues se ve de una manera, según por qué cosa se ve de otra, y nos vamos haciendo nuestra moral, la moral a nuestra medida, lo que Benedicto XVI llamó el relativismo moral. El relativismo moral solo puede venir cuando no hay una moral clara, una moral que proviene de Dios, pero proviene de Dios amor, no un Dios justiciero, un Dios que quiere amargar a sus hijos, no, un Dios amor, el Dios de la parábola del hijo pródigo, el Dios que espera perdonar al que se ha alejado, pero espera perdonarlo no para abofetearlo, sino para abrazarlo, para amarlo, para reconducirlo, para reconciliarlo consigo mismo, con los demás y con él mismo, con Dios. Por lo tanto, la confesión, el sacramento de la reconciliación, no es ir a pedir perdón a un hombre, es ir a reconciliarnos con Dios, es ir a reconocer que somos pecadores, y todos lo somos, para recibir su gracia, la gracia que nos levanta, que nos anima, que nos alegra, que nos da gozo, esta gracia que solo puede darla Dios, que es la plenitud. Si buscamos la plenitud fuera de la plenitud, siempre vamos a estar un poco vacíos. En cambio, si confiamos en Dios, que es la plenitud, Él nos puede llenar de su plenitud. Y este es el gran camino que nos propone Jesús, el que es el camino, la verdad y la vida. En este camino está el encontrarnos con Él, en sus sacramentos instituidos por Él, transmisores de la gracia, signos sensibles y eficaces, sensibles porque se hacen con la palabra y con gestos. Y recibir estos sacramentos, el sacramento de la confesión frecuentemente, así como la Eucaristía, que es pan de vida para nosotros frecuentemente, esto nos da fuerza, nos da alegría, nos alimenta. Nos alimentamos de su palabra, nos alimentamos de su cuerpo, de su sangre, de su alma y de su divinidad a través del cuerpo de Cristo. Si estamos en gracia, gracias a este sacramento que es el sacramento de la confesión. Qué gran tesoro descubrirlo, qué gran alegría recibirlo y qué gran gozo transmitirlo. Aprovechemos estos evangelios de este tiempo de Cuaresma para pedir perdón a Dios, para renovar
nuestro arrepentimiento y para seguir luchando, alzándonos con la ayuda de Dios para avanzar en el camino de nuestra vida.